¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Misael López. Yo estoy encargado como gerente de proyectos y de cuentas corporativas en Rivolis, México. Y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre planeación de proyectos de riego exitosos. ¿Qué es un proyecto de riego exitoso? Es aquel que optimiza los recursos, brindando de manera eficiente agua y nutrientes al cultivo para lograr los mayores rendimientos y obtener la mayor calidad en producción. Además de esto, debe de ser accesible para cualquier agricultor y por lo tanto estaremos conformando un proyecto rentable. Como un proyecto no se termina después de la instalación, es por eso que decidí estructurar de la siguiente manera la presentación. Voy a hablar primero sobre planeación y diseño, un poco sobre operación, mantenimiento y por último monitoreo. Como planeación y diseño es muy importante en un inicio para poder obtener un proyecto exitoso. Es muy importante tener en cuenta, obviamente, el cultivo que se pretende desarrollar, cómo se encuentra el mercado de este cultivo, por ejemplo, también conocer cuáles son las temporadas para poder obtener los mejores precios al momento de la venta. Y con esto vamos a armar un proyecto financiero adecuado y muy importante, esto a fin de cuentas es un proyecto, es una inversión, necesitamos poder determinar cuál va a ser el retorno de inversión al menor corto plazo. Una vez identificado o definido el cultivo y el lugar donde se va a llevar a cabo este proyecto, se inicia con un diseño hidráulico y agronómico del sistema. Dependemos de tener un buen diseño de riego para poder asegurar que el cultivo va a recibir lo que necesita, hablando de agua y de nutrientes. Como primer condición que necesitamos conocer para poder realizar nuestro diseño es obviamente el agua. Necesitamos conocer cuál es la fuente de agua con la que contamos, ya sea canal, pozo profundo o reservorio o cualquier otro tipo de fuente con el que vamos a trabajar. Y sobre todo conocer el volumen de agua o el flujo disponible que tenemos para poder trabajar con una propuesta. Hablar también a nosotros como tanques elevados, etc. Del tipo de agua que tengamos, vamos a determinar el tipo de filtración con el que vamos a filtrado es la primera protección que vamos a darle a nuestro sistema de riego. Es muy importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de filtrado y que obviamente para poder determinar cuál es el más adecuado para nuestro sistema, pues necesitamos conocer muy bien las propiedades del agua con la que vamos a trabajar. Y ya sea que sea un pozo profundo, por ejemplo, vamos a tener la necesidad de separar la arena con la que viene el agua, y en este caso pondríamos un hidrociclón, o los diferentes tipos de filtrado, como son los filtros de anillos, filtros de arena o filtros de malla. Es muy importante que tomemos en cuenta que hay también herramientas para poder nosotros determinar cuál es esa calidad de agua y poder definir el sistema de filtrado. Pero muy importante que seamos conscientes que un sistema presurizado, ya sea de microaspersión o de goteo, es necesario proteger el sistema con un filtro. Otra de las condiciones que necesitamos considerar es el terreno. En el terreno vamos a revisar varias cosas, como lo es el tipo de suelo, pero en este caso, lo menciona aquí, la estructura y la textura del suelo están directamente relacionadas con la cantidad
y disponibilidad de agua y nutrientes, como, así como la aireación, el drenaje y la accesibilidad al uso de implementos agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de suelo nos va a determinar en relación al agua, al cultivo y al aire, cuál va a ser la capacidad que va a tener este suelo de retener el agua y los nutrientes dentro de un suelo, y esto tiene mucho que ver con la composición del mismo, ya sea que tengamos dentro del suelo algún porcentaje de arcilla, de limo o de arenas. Otro punto, como lo menciono aquí, es la topografía, que la topografía nos va a ayudar a determinar algunas características del emisor que vamos a ver más adelante. Y el clima, por supuesto, que en este caso menciono aquí ET0, que el ET0 es la evapotranspiración que necesitamos, es indispensable para poder nosotros después calcular la lámina de riego o la cantidad de agua que nosotros necesitamos reponerle al cultivo. Y obviamente necesitamos conocer el cultivo o definirlo más bien. Del cultivo vamos a necesitar el KC. El KC es prácticamente un coeficiente único del cultivo que por parte de la FAO, la resistencia y la evaporación del mismo. Con esta información y con la evapotranspiración del lugar, nosotros vamos a conocer cuál va a ser la evapotranspiración del cultivo. Esta evapotranspiración del cultivo, como lo mencionaba ahorita, es la lámina de riego en relación a la cantidad de agua que nosotros debemos de reponerle al cultivo y con el cual vamos a regar, o con el cual la capacidad de riego del sistema para el cultivo. Con base en lo anterior, vamos a tener diferentes emisores disponibles en el mercado y con los cuales vamos a nosotros seleccionar el más adecuado para nuestro cultivo. En este caso menciono aquí ya sea goteo o microaspersión y algunas características que puede llevar este mismo emisor, como pueden ser autocompensado o antidrenante, de acuerdo a las características que haya en el proyecto. Autocompensado se refiere a un emisor que nos va a dar la misma cantidad de agua en cualquier punto del terreno, ya sea si tenemos diferentes topografías. Lo que va a hacer este emisor es que va a darnos un flujo regulado independientemente de la presión que esté recibiendo el mismo. Esto puede ser, por ejemplo, cuando les comentaba, hay algo de topografía en el terreno y nosotros tenemos un cultivo de un ciclo largo, como puede ser alguna huerta, y es importante que mantengamos un flujo regulado en todos los emisores y todas las plantas o todos los árboles, en este caso que hablo de un huerto, siempre reciban la misma cantidad de agua. Antidrenante es en una aplicación un poquito más especializada, como pueden ser cultivos eh, protegidos, en los cuales no trabajas directamente en el suelo, sino en un sustrato. Es importante en este caso conocer que
sistema de este tipo, ya sea, por ejemplo, una hidroponía en un invernadero, es muy importante mantener siempre una cantidad de agua, primero que nada regulada, con un gotero autocompensado, pero también un gotero antidrenante para que la tubería, las mangueras no se vacíen y los riegos, que en este caso se dan por pulsos, sean muy eficientes. Con esas características que podemos encontrar en los emisores, vamos a nosotros a determinar cuál va a ser el flujo con el que vamos a trabajar y las separaciones entre los emisores y los surcos o las líneas de riego. Estas tres características que vamos a determinar nos van a dar una capacidad de riego, la cual vamos a utilizar para poder dar la demanda de agua que habíamos calculado anteriormente con la evapotranspiración y el coeficiente del cultivo. Ok, esto fue un resumen bastante rápido de cómo se determinan las características de un sistema de riego presurizado, ya sea por goteo o microaspersión. Sin embargo, no solamente con una planeación del sistema de riego vamos a hacer un proyecto exitoso. Es muy importante el tema de la operación. Eh, por esto, lo mencionaba hace rato, es que nosotros estamos considerando que dentro del proyecto exitoso, la operación va a representar algo muy importante. Como lo menciono aquí, para obtener los mejores resultados, es importante que llevemos a cabo un manejo adecuado de los recursos. ¿Cómo hacerlo? En este caso, es muy recomendable tener un equipo que nos ayude a controlar la cantidad de agua y los nutrientes que le vamos a estar dando al cultivo para poder llevar un manejo muy preciso de lo que vamos a otorgarle, ¿no?, al cultivo. En este caso hablamos de equipos automatizados. Sin embargo, también puede haber algunos tipos de sistemas no muy tecnificados con los cuales tú puedes llevar ese control. Como lo menciono aquí, el punto de la precisión es muy relevante, obviamente para el manejo, ya que este debe de ser óptimo, y que estemos dando siempre lo que el cultivo necesita, no más. De hacer más eficiente. Como les mencionaba ahorita, hay algunos equipos de control y fertirriego con los cuales podemos ofrecer al cultivo una precisión en cuanto a tiempos de riego, inyección de fertilizantes y el control de ciertos parámetros, como en este caso puede ser la conductividad o la acidez del agua que estamos dando en el cultivo. También este tipo de sistemas nos ayudan a poder controlar la apertura y cierre de válvulas y por lo tanto llevar un control muy detallado de la cantidad de agua y de fertilizantes que le vamos a estar dando al cultivo. Muy importante en este punto también mencionar que deben de ser equipos con software que sean amigables, ¿no?, que tengan un fácil manejo. Pueden ver, existen diferentes tipos de sistemas con diferentes capacidades y obviamente aquí es muy importante asesorarse para poder tener el equipo más adecuado para el cultivo y para el sistema con el que se va a trabajar. Muy bien. Así como la operación es muy importante, el mantenimiento no es menos importante. Obviamente para poder hacer que un sistema de riego sea rentable, como lo habíamos mencionado en un inicio, pues tenemos que asegurarnos de que este mismo nos pueda durar la mayor cantidad de años posible. Y para esto
necesitamos cuidar de todos los componentes que arman el sistema de riego. Entonces, entre mejor mantenimiento preventivo le podemos dar a nuestro sistema, pues mayor va a ser el tiempo de vida que éste tenga. Es importante en este punto contar con una buena guía de mantenimientos de los equipos principales y de los componentes del sistema. Además, es recomendable contar con el acompañamiento y asesoría del proveedor de riegos, ¿no? En este caso, regularmente hay ciertos protocolos a seguir para poder dar mantenimientos eficientes y por eso lo menciono. Regularmente hay que acercarse con los expertos. Muy bien. Por último, quiero platicarles un poco sobre monitoreo. Monitoreo, en este caso, estamos hablando de cómo vamos a revisar cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando nuestro sistema, nuestro cultivo, y cuáles son los pasos que hemos seguido para poder hacer un cultivo eficiente. Toda esta información es importante que nosotros podamos recopilarla y analizarla para que podamos replicar todas las cosas buenas que hicimos en un primer ciclo. En este caso, les comento, Riulis cuenta con una plataforma de riego inteligente, se llama Maná, que obviamente esto lo que buscamos es que nos ayude a hacer más corto el camino hacia un proyecto exitoso. El sistema de Maná eh, es una solución sin sensores basada en software. Lo que nos da esta plataforma son recomendaciones muy específicas de cómo y cuándo regar. Eh, lo relevante de esta plataforma principalmente es que no tenemos prácticamente nada instalado en campo. Todo este sistema trabaja de manera satelital, pero más allá de la información que nos puede ofrecer, es el análisis con el cual vamos a contar dentro de la misma plataforma de Maná. ¿Qué es lo que hace Maná? Nos da recomendaciones semanales de la cantidad de agua que debemos de dar en cada sector de riego. Esto es muy importante ya que tenemos que saber diferenciar los tipos de suelo que tenemos en una misma parcela. No necesariamente vamos a tener riegos uniformes o de la misma cantidad de tiempo en un mismo terreno, ya que muchas veces tenemos diferentes tipos de suelo y por lo tanto el manejo lo debemos de dar adecuado a cada uno de estos sectores que tengan diferencias en el tipo de suelo. También Maná en la plataforma nos va a ayudar a estar calculando y hacer ajustes de riegos, tomando en cuenta cuál es el estrés que está teniendo la planta. Este sistema trabaja con base en imágenes satelitales y también está enlazado a información meteorológica que tenemos de medio de internet. Con esto es que nos ayuda a hacer pronósticos de riego también. No solamente vamos a ver la información en tiempo real con las imágenes de nuestra parcela, sino también nos va a dar esas recomendaciones para los futuros riegos. Prácticamente así es como podemos ver nosotros una imagen de nuestra parcela, eh, cómo está dándonos información de la planta.
que prácticamente una de las ventajas que nos está dando este software es que además de las recomendaciones de riego o de conocer las diferentes capacidades que tiene el cultivo dependiendo del tipo de suelo, también nos puede ayudar a determinar si es que contamos con alguna enfermedad en el sistema, perdón, en el cultivo. Básicamente, estos son algunos de los datos que nos está ofreciendo el sistema de Maná, que en este caso, como pueden ver, nos habla del índice normalizado diferencial de la vegetación o NDVI. También lo que les comentaba ahorita, el tema de la situación actual del cultivo. El NDVI representa un indicador de salud o de vigor del cultivo, ¿no? NDVI mide la relación que hay entre la energía absorbida del cultivo y emitido, ¿no?, por la misma planta. El NDVI también es un índice adimensional y sus valores van de -1 a +1. Entonces, toda esta información va a ser muy importante que la sepamos analizar y para eso también tenemos el acompañamiento de los expertos de Maná para poder nosotros analizar, interpretar esta información y hacer esas recomendaciones específicas que nos puede dar el sistema, pero en un inicio siempre es recomendable que el experto esté del lado de nosotros como agricultores y podamos sacar el máximo provecho de todas estas tecnologías, ¿no? Por último, les quiero comentar que Ribulis se encuentra con una cobertura de todo el territorio mexicano. Esto gracias a una extensa y robusta red de distribuidores con las cuales trabajamos y que ellos estén capacitados para ofrecer la asesoría que ustedes como agricultores requieran, para sea cual sea el proyecto, ¿no? Además de la red de distribución, en Ribulis contamos con el portafolio de productos más completo de riego en el mercado y con un equipo técnico especialista en cada uno de los componentes del sistema, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos. Es muy importante que sepan que nosotros trabajamos en hacer el riego de prevención accesible, pero sobre todo innovador. Pueden contar con el apoyo de Ribulis y de su red de distribución para cualquier proyecto que ustedes tengan en puerta y estamos listos para poderles apoyar. Dejo aquí mis datos. De acuerdo, soy Misael López, soy el gerente de proyectos y de cuentas corporativas y quedamos a sus órdenes. Gracias.